Merhaba! Hola! Здравейте от България! Привет из Украины! Bom dia! Поздрави Сърбия! Hey, listen, I hope you're ready because tonight is gonna be big. Everyone's gonna be there. I'm gonna need you to be all smiles. Think you can do that for me? They say happy is a state of mind, like a front porch swing. Hola chicos, bienvenidos un día más al canal. Por fin hoy he acabado mi último examen, oficialmente he acabado el segundo de carrera. Y bueno, hoy mismo cojo un vuelo a Sofía, en Bulgaria. Voy a hacer una especie de voluntariado de formación durante 10 días y bueno, ya estoy en el aeropuerto como podéis ver, pero tenía que salir un poco antes porque tenía que hacerme una prueba de antígenos y me la he hecho en el aeropuerto. La verdad es que es súper rápido, ya había pedido cita previa, llegas, te hacen la prueba de antígenos y te puedes ir porque a los 20 minutos más o menos te llega un correo al móvil donde te dan el resultado, así que no hay que esperar, está súper bien pensado. Y bueno, nada, ahora voy a coger el vuelo. Después de más de 30 horas de viaje hemos llegado por fin a Sunny Beach. Es una ciudad que está cerca del Mar Negro en Bulgaria. Salí de Madrid el viernes a las 5 de la tarde. El vuelo se retrasó, así que al final llegamos a Sofía como a la 1:30 de la mañana. Dormimos ahí en Sofía y luego al día siguiente por la mañana fuimos en bus desde Sofía a Sunny Beach, que fueron casi 7 horas en bus. Llegamos ayer por la noche, a las 10, 11 de la noche. Y bueno, realmente lo único que hicimos fue cenar y conocer un poco al resto de personas que está aquí en este training course. Hoy ha sido el primer día, hemos estado por la mañana haciendo unos juegos para conocernos todos. Por ejemplo, teníamos que contar una historia sobre nuestro nombre, por qué nos habían llamado así, y contar un poco de dónde eras, cuántos años tenías, por qué estabas aquí, qué expectaciones tenías del proyecto, qué miedos y todo este tipo de cosas. Hay 2 proyectos que se están haciendo a la vez en el mismo sitio. En el mío somos casi 27 personas de Serbia, Turquía, España, Portugal, Ucrania, Rumanía, Bulgaria y probablemente algún país más. Hay gente de casi toda Europa y bueno, la verdad es que el sitio está muy bien. Es una especie de hotel donde estamos todos y donde vamos a hacer el proyecto durante esta semana, y la playa también está cerca, así que a ver si hace bueno y podemos ir. Este es el segundo día que llevamos aquí enteros. Ayer estuvimos haciendo juegos para conocernos entre todos, para romper un poco el hielo. También por la tarde fuimos a la playa, que está también cerquita, y la estuvimos viendo. Y fue un poco un día más de chill. Baby, I'm outside, been thinking about you all night, been thinking it ain't right if you and me only see us in our dreams. I'm outside, been thinking about you. Y hoy hemos empezado ya con el proyecto en sí, este training course, que consiste en que durante toda la semana hagamos un proyecto que nos gustaría que en un futuro se llevase a cabo. Y bueno, hemos estado hablando de qué es esto del Erasmus, porque este programa está todo financiado por el programa Erasmus, qué es Erasmus Plus, qué objetivos tiene, cómo se organiza dentro del programa y un montón de cosas bastante interesantes que yo no conocía, la verdad. También tenemos todas las noches una especie de Intercultural Night, que consiste en que cada noche uno de los equipos del mismo país, pues por ejemplo ayer empezó Bulgaria y nos presentaron un poco el país, la comida típica, los lugares y estas cosas, y esta noche nos toca a los españoles y a los portugueses. Tenemos que presentar España y Portugal, y así sucesivamente. Otra noche presentarán los serbios, los turcos y de todos los países que hemos venido y que estamos aquí. Por favor. Vale, ¿preparada? Estoy ready. Vale. Esta es María, os la presento. Ella es de Galicia y bueno, está en mi equipo y estamos haciendo
el training course en Bulgaria. Y bueno, no sé, María, ¿quieres explicar qué hemos hecho estos días, ayer y hoy? Bueno, pues ayer y hoy empezamos a crear nuestros propios proyectos. Exacto. Entonces estamos 3 en el grupo, Martina, David, otro chico y yo. Y hemos decidido hacer un proyecto sobre política. El proyecto, la idea es crear un encuentro entre varios voluntarios de muchos países y hacer concienciación sobre la importancia de trabajar en la política. O sea, el plan es como incrementar la información que tienen los jóvenes sobre política, intentar que la gente Se conciencie de que tiene que participar en la política, de que realmente se preocupe sobre la política, que vaya a votar, que desarrolle un pensamiento crítico en temas de política. Es decir, nuestro proyecto no pretende decirle a qué partido político tienen que seguir, sino simplemente que tengan todas las herramientas necesarias para tomar las mejores decisiones y se dé cuenta de que todos deberíamos participar en política porque nos incumbe a todos y forma parte de nuestro día a día. y bueno, nada, básicamente eso es lo que vamos a tener que hacer durante toda la semana. Y bueno, por las tardes también tenemos tiempo libre, que vamos a ir a la playa que está muy cerquita, al Mar Negro. Y luego por la noche, como nos volvemos a juntar todos y tenemos lo que le llaman las noches interculturales. Y ayer nos tocó la griega y la de Rumanía. Y tenéis comida típica y nos enseñan los bailes típicos y eso está muy bueno. Sí, nos dimos un poco de cuenta que no sabíamos mucho, sobre todo sobre Rumanía, haciendo un juego con ellos. Pero bueno, es muy interesante porque aprendes bastante. That's from me, no, it's only yours to have. I'll trade you. I'll take the pain that you're going through for the life I wanna give to you. La verdad es que no sé qué día es hoy porque todos los días son súper parecidos, pero bueno, lo que hemos estado haciendo durante toda la semana ha sido crear este proyecto de voluntariado y cada día teníamos que ir haciendo uno de los puntos, digamos. El primer día tuvimos que pensar un tema, qué podríamos hacer, qué es lo que falta a la sociedad, qué podríamos cambiar. Al día siguiente tuvimos que pensar qué actividades queríamos que hiciesen los voluntariados cuando viniesen a este voluntariado, qué resultados íbamos a conseguir, qué impacto íbamos a tener en la sociedad. Y lo que hemos hecho ha sido coger toda esta información y la hemos escrito en un Word, como si fuese un documento, como si fuese un proyecto que realmente presentásemos al programa Erasmus y ver si nos lo aceptasen. Y hoy, que es el último día, hemos hecho una presentación y la hemos presentado al resto de voluntarios que estamos aquí. Y bueno, realmente de eso ha ido esta formación, de aprender a escribir proyectos para el programa Erasmus. Y yo creo que sí que hemos aprendido bastante, yo al menos. Ayer fuimos a Sunny Beach porque necesitamos encontrar unas muletas. Es un poco una larga historia, pero resumiendo es que ha habido mucha fiesta. Pero quería contaros que es una ciudad que me impresionó un montón porque hay millones de hoteles y todos están completamente vacíos. Parece que están abandonados, muchos de ellos. Da una sensación muy extraña, parece que estás en una ciudad fantasma donde no hay nadie. En parte es por el COVID, que muchos hoteles han cerrado, y en parte también es porque estamos en junio y la temporada aquí en Bulgaria empieza en julio. Pero la verdad es que es algo que ayer me impactó, ver tantos hoteles vacíos. What to do without you, baby? Ooh, you got the blues. And even though your heart is breaking, I got another man who loves to make me smile. Oh, he loves to make me smile. I know it hurts to hear me say. También contaros que hoy es el último día y entonces todos los grupos estamos presentando los proyectos que hemos hecho y el resto del día lo tenemos libre. Seguramente iremos a la playa porque hace muy buen tiempo y mañana ya nos vamos a Sofía. Estaremos también un día visitándolo y luego ya volveremos a Madrid. Magic, what we did yesterday? So yesterday we went to Nesebar, which is a city next to Sunny Beach, and
Actually, you can see it because it's there in this peninsula. Something about you supernatural. I get goosebumps every time you call. Got me running through my fantasies. 40 West, I'm doing 93. Tell me where the sparks come from. Don't know, did we both bring some? Doing something that I can't explain. Lately, no, I'm not the same. You're just like magic. Not sure what it is, but baby, you have it. Life's better ever since you have it. You're just like magic. Voodoo, baby, move however you want to. Make the night last till the sunshine through. You're just like magic. I'm just trying to figure. And then we went to party to beach club, and we had so much fun. But today is our last day, so it's very sad, and we have to say goodbye. But we did our final evaluation. It's all fun, and we got our youth passes, so it's perfect. Bye. Still something that I can't explain. Lately, no, I'm not the same. You're just like magic. Not sure what it is, but baby, you have it. Life's better ever since you have it. You're just like magic. Voodoo, baby, move however you want to. Make the night last till the sunshine through. You're just like magic. I'm just trying to figure out what. I'm just trying to figure out what happened. Pablo, ¿qué hemos hecho hoy? Ya hemos ido a un free tour por Sofía. Muy bueno, nos han explicado así toda la ciudad, el centro. Nada, muy bonito. I don't need to think about it. There's nothing in this world that we can't do. Flowers even mad about it, 'cause they can't bloom like you don't. I don't see a way around it. ¿A qué hora nos hemos despertado? 4:15. ¿Para qué? A ver el amanecer que no lo hemos visto, pero bueno. Estaba muy nublado. Been thinking about you all night. Been thinking it ain't right if you and me only see us in our dreams. I'm outside. Been thinking about you all night. Been thinking it ain't right if you and me only see us in our dreams. I'm outside. Pick the station, sunrise, no destination, no lie. I've been so patient, like winter waiting for June.